El aeropuerto era un caos, lleno de pasajeros corriendo en todas direcciones, con anuncios resonando por los altavoces. Pero en un solo instante, todo se detuvo abruptamente. Un fuerte estruendo resonó, agudo y reverberante a través del área de la puerta de embarque atestada, como el sonido de un disparo. El bastón de una anciana fue derribado torpemente de su mano, estrellándose contra el suelo de baldosas. Un grito llenó el aire mientras la anciana levantaba rápidamente su mano temblorosa para protegerse, sus ojos azul pálido abiertos de par en par por la sorpresa. Frente a ella estaba una azafata, su placa de identificación brillando fríamente bajo las luces fluorescentes. Caroline Whitmore. El rostro de Caroline se contorsionó con desprecio. Sus ojos ardían de impaciencia e irritación, mientras señalaba firmemente hacia la puerta de embarque. Te dije claramente que te hicieras a un lado, espetó Caroline, su voz lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. La primera clase no es para personas como tú. Un pesado silencio, atónito e incrédulo, cubrió el aeropuerto. La gente se congeló en su lugar, sus ojos yendo de Caroline a la anciana. Nadie se atrevía a intervenir, aunque murmullos incómodos comenzaron a extenderse entre la multitud. Pero Meredith Winslow, la anciana, no lloró ni protestó. Su mano temblaba ligeramente, pero con una dignidad tranquila y una serena rebeldía, recogió lentamente y de manera deliberada su bastón del suelo, manteniéndose erguida con una gracia que contrastaba bruscamente con la agresividad de Caroline. Meredith miró directamente a los ojos de Caroline. Su mirada no era de ira, era algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Una mirada tranquila y serena que penetraba hasta el alma de quien causaba la perturbación, con una intensidad aún más aterradora. Con una voz firme, silenciosa pero innegablemente fuerte, Meredith pronunció palabras que helaron a quienes las escucharon. Acabas de cometer un grave error en tu carrera. El Aeropuerto Internacional JFK, en hora pico, siempre se sentía como un campo de batalla en miniatura. Multitudes apresuradas, miradas tensas, pies moviéndose rápidamente hacia las puertas de embarque. Los anuncios por megafonía retumbaban sin cesar, mezclándose con el ruido de la multitud, creando una atmósfera sofocante que podía hacer que cualquiera perdiera la compostura. En medio del bullicio, una figura destacaba, aparentemente imperturbable, ajena a la inmensa presión que la rodeaba. Era Evelyn Crawford, una mujer negra de unos 60 años, su cabello salpimentado, cuidadosamente peinado, vestida con un conjunto sencillo pero elegante de color verde esmeralda. Sostenía en su mano un fino bastón de madera, con un cabezal tallado intrincadamente, símbolo de una elegancia discreta, pero de autoridad incuestionable. El rostro de Evelyn, marcado por algunas arrugas de los años, llevaba en sus ojos una expresión imposible de describir. Calma, profunda, con un aire que sugería que uno debía ser cauteloso. Aunque no hacía ningún esfuerzo por llamar la atención, cada paso deliberado que daba sobre el suelo pulido hacía que las personas levantaran la vista. Evelyn caminaba con paso firme hacia la puerta de embarque de primera clase. Sin embargo, en el apuro y la presión del embarque, una joven rubia, con un aire de arrogancia en su uniforme de azafata, avanzaba apresuradamente en dirección contraria. Era Julia Monroe, una azafata blanca conocida por su severidad y actitud autoritaria al atender a los pasajeros de primera clase. Centrada en la lista de pasajeros en su mano, Julia chocó accidentalmente con Evelyn. El inesperado impacto casi hizo que Evelyn soltara su valioso bastón. Evelyn logró atraparlo rápidamente, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacerle fruncir ligeramente el ceño. Julia se detuvo de inmediato, levantó la vista hacia Evelyn, escaneándola de arriba abajo con fría indiferencia y sospecha. Sus labios, pintados de rojo intenso, se apretaron mientras su mirada mostraba una visible molestia, como si Evelyn misma fuera la causa de esta inconveniencia. Por favor, hágase a un lado, dijo Julia con un tono gélido, sus penetrantes ojos azules evaluando a Evelyn como si fuera un obstáculo. Esta área es solo para pasajeros de primera clase. Evelyn permaneció inmóvil, su mirada tranquila pero cortante como una cuchilla, mirando directamente a Julia sin pestañear. Sé perfectamente dónde estoy, gracias, respondió Evelyn suavemente pero con firmeza, con una voz que transmitía una autoridad natural que sorprendió momentáneamente a Julia. Julia frunció el ceño, claramente irritada por la actitud serena de Evelyn. En sus ojos brillaba una mezcla de duda y evidente prejuicio. Evelyn, una anciana negra de apariencia sencilla,
Claramente no parecía encajar en el área de primera clase, donde Julia estaba acostumbrada a servir a hombres de negocios adinerados y figuras prominentes. El tenso silencio entre ambas mujeres se prolongó, atrayendo la atención de otros pasajeros cercanos. Varias miradas curiosas comenzaron a volverse hacia Evelyn y Julia, observando ansiosamente cómo se desarrollaría la situación. Evelyn se mantuvo en su lugar, conservando su postura digna sin pronunciar otra palabra. En respuesta a su tranquila rebeldía, Julia se sintió desafiada. Sus ojos brillaron con una clara irritación mientras, en silencio, decidía que no dejaría pasar aquello tan fácilmente. Ninguna de las dos mujeres sabía que este breve, aparentemente accidental encuentro pronto escalaría hasta convertirse en un evento explosivo, desencadenando una serie de consecuencias que ninguna de ellas habría podido prever. Pero en ese momento, en medio del caos y la tensión del aeropuerto, Evelyn Crawford se mantuvo inmóvil, su mirada llena de confianza y desafío, enfrentándose a Julia Monroe, quien alimentaba un resentimiento hirviente, listo para estallar en la atmósfera cada vez más tensa de la puerta de embarque. La mirada aguda y serena de Evelyn permanecía fija en Julia, creando una presión invisible que hacía que la joven azafata se sintiera cada vez más incómoda. En el interminable momento de silencio, los ojos de la multitud comenzaron a enfocarse en ellas, llenos de curiosidad y sospecha. Algunos pasajeros que habían escuchado el intercambio se detuvieron, fingiendo ajustar su equipaje o arreglar sus abrigos para observar mejor la inusual situación que se desarrollaba. Julia Monroe siempre había sido conocida entre sus colegas por su actitud fría y profesional, pero también por ser difícil de tratar. Como hija de un expiloto de aerolínea, sentía que era su responsabilidad mantener los estrictos estándares y el orden de la compañía. Para Julia, trabajar en primera clase era un privilegio reservado solo para la verdadera élite, no algo a lo que cualquiera pudiera acceder naturalmente. Y ahora, frente a Evelyn Crawford, una humilde anciana negra, Julia no podía evitar sentir cómo sus prejuicios más profundos afloraban a la superficie. Creía que Evelyn estaba causando problemas a propósito, desafiando su autoridad o, al menos, fingiendo ingenuidad para colarse en un área a la que, según Julia, no tenía derecho a acceder. Estos prejuicios nublaban el juicio de Julia, empujándola hacia un estado de pérdida de control. Julia respiró hondo. Sus ojos verdes se entrecerraron y su expresión, antes hermosa pero ahora helada, se volvió más aguda que nunca. Antes de que Evelyn pudiera pronunciar otra palabra, Julia se adelantó bruscamente, intentando arrancar el boleto de la mano izquierda de Evelyn. Pero Evelyn reaccionó rápidamente, levantando instintivamente su mano para evitar el arrebato. Sin embargo, la frustración de Julia solo creció, y cuanto más intentaba Evelyn evitarla, más furiosa se volvía. Julia avanzó con una actitud cada vez más agresiva y autoritaria. En un momento de furia incontrolada, Julia, de manera involuntaria pero maliciosa, golpeó la mano de Evelyn. La mano que sostenía su preciado bastón, un objeto que era tanto un apoyo físico como un símbolo de su noble dignidad. En el instante en que la mano de Julia tocó la de Evelyn, sonó un golpe seco, claro como un disparo. En medio del silencio asfixiante, el bastón se deslizó de los dedos de Evelyn y cayó sobre el suelo de mármol pulido con un sonido seco y cortante que resonó en toda el área de la puerta de embarque. Varios pasajeros cercanos saltaron alarmados, volviéndose hacia ellas con los ojos muy abiertos, luchando por creer lo que acababan de presenciar. Evelyn frunció ligeramente el ceño, la primera señal clara de disgusto en su rostro. Bajó la mirada hacia su amado bastón, ahora reposando en el frío suelo, y luego levantó lentamente la vista hacia Julia, su expresión fría y llena de una decepción más profunda que la ira. Julia, sin embargo, en lugar de sentir remordimiento, se agitó aún más al ver el desafío inquebrantable en la mirada de Evelyn. Sin esperar a que Evelyn hablara, Julia declaró en voz alta, su tono impregnado de arrogancia y desprecio, asegurándose deliberadamente de que todos los pasajeros alrededor escucharan cada palabra. Se lo he dejado claro, señora. Esta área es estrictamente para pasajeros de primera clase. Gente como usted no pertenece aquí. Las palabras que salieron de la boca de Julia levantaron una ola de horror e incredulidad entre la multitud. No se trataba simplemente de un malentendido o una pequeña discusión. Sus palabras, pronunciadas con aterradora seguridad, estaban claramente cargadas de un grave prejuicio racial.
Los pasajeros cercanos comenzaron a murmurar nerviosamente, intercambiando miradas llenas de preocupación e indignación, aunque ninguno se atrevía a intervenir. A la distancia, Sebastian Harley, un joven empresario educado que había estado observando a Evelyn en el salón VIP, se quedó congelado, con la mano apretando con fuerza su teléfono, sus ojos clavados en Evelyn, lleno de preocupación e incertidumbre sobre si debía intervenir en aquella situación que se intensificaba. Otra pasajera, Abigail Miller, una mujer de mediana edad que estaba cerca, instintivamente levantó la mano para cubrirse la boca, sus ojos llenos de pánico mientras miraba a Evelyn con una mezcla de preocupación e indignación. En medio de la creciente tensión que envolvía el área de la puerta de embarque, Evelyn permanecía inmóvil, completamente inalterable. Su rostro no mostraba signos de miedo ni de ira. En cambio, parecía observar a Julia con una calma escalofriante. Pero detrás de ese aterrador silencio, en su mente resonaban innumerables preguntas. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, debía ella, una mujer negra exitosa y de posición social, seguir enfrentando un racismo tan descarado? La mirada fría de Evelyn se desplazó lentamente hacia la multitud que la rodeaba, e inmediatamente todos apartaron la vista. No dijo nada, pero fue su silencio lo que hizo que todos se sintieran cada vez más incómodos. Mientras tanto, Julia, en el centro del incidente, sentía cómo el peso del escrutinio de la multitud se hacía cada vez más insoportable, pero sin encontrar salida. Sus prejuicios y su ego se habían apoderado completamente de ella, obligándola a mantener su actitud desafiante y confrontativa. En ese momento, ninguna de las dos sabía que este impactante incidente pronto desencadenaría una cadena de eventos que cambiarían por completo la vida de ambas mujeres. En medio del silencio sofocante de la multitud y las expresiones atónitas de los testigos, Evelyn se mantuvo erguida, con la cabeza en alto, conservando su dignidad, algo que ningún insulto podría arrebatarle en aquella atmósfera opresiva. Entre las miradas asombradas y los susurros ansiosos de la multitud, Evelyn seguía completamente quieta. Su brazo descendió lentamente, sus ojos posándose una vez más en el preciado bastón que yacía frío en el suelo del aeropuerto. Los murmullos de la multitud parecieron desvanecerse, dando paso a un silencio aún más inquietante. Las miradas de los presentes pasaron del shock a la curiosidad y la anticipación, todas centradas en Evelyn, esperando su reacción. Julia Monroe permanecía erguida, su respiración superficial, su rostro sonrojado de agitación. Su brillante cabello rubio estaba ligeramente despeinado, y sus intensos ojos verdes, aunque llenos de arrogancia, también mostraban un atisbo de inquietud ante la extraña calma de la mujer negra que tenía frente a ella. En ese momento, se dio cuenta de que la compostura inusual de Evelyn era mucho más aterradora que cualquier palabra colérica que hubiera escuchado antes. Evelyn levantó lentamente la cabeza. Su mirada clara se encontró directamente con la de Julia. Sus ojos eran profundos y llenos de una fuerza latente que hizo que quienes las rodeaban contuvieran la respiración en anticipación. No se apresuró, no mostró signos de agitación, solo observó a Julia con calma, como si estuviera mirando a alguien que había cometido un error, pero aún no se daba cuenta. En el silencio congelado, Evelyn finalmente habló. Su voz era suave, uniforme, pero lo suficientemente clara para que todos a su alrededor escucharan cada palabra. Acabas de cometer el mayor error de tu vida, jovencita. Las palabras de Evelyn resonaron como una campana en la quietud, reverberando con fuerza y provocando un escalofrío en la espalda de los testigos. Nadie sabía exactamente qué significaban esas palabras, pero había algo amenazante oculto detrás de ellas, a pesar de parecer ordinarias. No eran una amenaza vacía, ni estaban impulsadas por la ira. En cambio, llevaban una advertencia profunda y fría. Julia dio un pequeño paso hacia atrás, sintiendo la intensa presión de la inquietante calma de Evelyn. Sin embargo, intentó disimular su incomodidad, alzando la cabeza y curvando sus labios rojos en una sonrisa desafiante. ¿Me estás amenazando?, preguntó Julia, intentando mantener una falsa confianza, aunque su voz la traicionó, revelando duda y confusión. Solo estoy haciendo mi trabajo como azafata. Si no puede probar que pertenece a este lugar, entonces, por favor, hágase a un lado. Evelyn no respondió de inmediato. En cambio, se agachó lentamente y recogió el precioso bastón de madera que yacía en el suelo frío. Sus movimientos, aunque delicados, estaban llenos de autoridad,
resaltando la elegancia y dignidad que la caracterizaban. Después de sujetar con firmeza el bastón, Evelyn se enderezó y se detuvo un momento más, mirando profundamente a los ojos de Julia. Esta vez su mirada transmitía más decepción que enojo. ¿Amenazar? Repitió Evelyn suavemente, como si reflexionara sobre algo. No, querida, no necesito amenazar a nadie, pero quizás tú necesitas aprender que cada palabra, cada acción, tiene consecuencias que no puedes controlar. Las palabras de Evelyn hicieron que los pasajeros a su alrededor se miraran entre ellos con curiosidad y confusión. Todos podían sentir que había algo mucho más grande oculto tras ese intercambio. Entre ellos, Sebastian Harley sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar la escena. Tenía la fuerte impresión de que no se trataba de una discusión cualquiera. Muy bien podría convertirse en un escándalo público si se revelaba la verdadera identidad de Evelyn. No sabía exactamente quién era, pero con su experiencia tratando con figuras poderosas del mundo empresarial, Sebastian era lo suficientemente perspicaz como para reconocer que Evelyn definitivamente no era una mujer común. En ese momento, Julia Monroe comenzó a sentir el peso de las miradas de la multitud sobre ella. Rápidamente escaneó los rostros curiosos y reprobatorios a su alrededor, empezando a sentir que la situación se le escapaba de las manos. Pero su orgullo y sus prejuicios profundamente arraigados le impidieron dar marcha atrás. Julia se aclaró la garganta, intentando mantener su habitual actitud fría y profesional. Si de verdad tiene un boleto válido, entonces muéstrelo de inmediato. No necesitamos perder más tiempo de los demás pasajeros, dijo Julia, intentando recuperar el control de la situación con un tono firme. Evelyn la miró por otro momento, luego lentamente metió la mano en el bolsillo de su elegante abrigo. Con calma pero con determinación, sacó un pase de abordar cuidadosamente guardado en un portadocumentos de cuero de alta calidad. Con gracia serena, extendió el boleto hacia Julia y habló suavemente. Espero que asuma la responsabilidad por lo que acaba de ocurrir. Este es mi boleto de primera clase proporcionado por su aerolínea. Pero parece que, a sus ojos, no soy digna de poseerlo. Julia agarró el boleto, examinando impacientemente los detalles. Sus ojos pasaron del escepticismo al asombro al leer el nombre Evelyn Crawford y las palabras primera clase 1A. Aunque no reconoció de inmediato la importancia del nombre, la confianza que tenía comenzó a tambalearse. Sin embargo, Julia aún intentó mantener su fachada dura, ocultando la incertidumbre que se asomó brevemente en sus ojos. Evelyn Crawford permanecía perfectamente quieta, con el rostro sereno como si nada inusual hubiera ocurrido. Sin embargo, era esa inquietante calma lo que incomodaba tanto a Julia como a los presentes. En cada una de sus mentes rondaba la misma pregunta. ¿Quién era realmente esta poderosa mujer negra? ¿Y qué consecuencias le esperaban a Julia Monroe? En el momento en que Julia leyó con cuidado la información del boleto de primera clase de Evelyn, sus ojos revelaron una sensación de inquietud. Fue entonces cuando el tiempo pareció desacelerarse, abriendo paso a una vívida escena de unas horas antes. El aeropuerto JFK estaba tan ocupado como siempre, pero la atmósfera en el salón VIP era completamente diferente, donde la tranquilidad y el lujo envolvían el espacio en marcado contraste con la energía frenética del exterior. Dentro del salón exclusivo para clientes de alto nivel, el ambiente era más apacible, con cada detalle cuidadosamente atendido, desde la iluminación suave hasta las sillas de cuero premium. El personal se movía con delicadeza, ofreciendo bebidas y aperitivos a los distinguidos huéspedes que esperaban en ese entorno refinado. Evelyn Crawford estaba sentada en silencio junto a la gran ventana que daba a la pista, su mirada pensativa mientras observaba los aviones desplazándose lentamente hacia sus posiciones de despegue. Llevaba un conjunto elegante, un blazer de terciopelo color zafiro, acompañado por una sencilla pero impactante blusa de seda blanca, cuyo cuello estaba sutilmente adornado con una bufanda plateada que reflejaba su gusto refinado. Lujosa pero discreta, la cabellera entrelazada de canas de Evelyn estaba cuidadosamente peinada, con suaves rizos que caían de manera natural, resaltando su belleza segura y madura. Su mano descansaba ligeramente sobre su preciado bastón de madera, cuya cabeza intrincadamente tallada era un testimonio de su atención a cada detalle en su porte. No muy lejos de ella, Sebastian Harley, un joven empresario de poco más de 30 años, pulcro e impecable en un traje gris oscuro, estaba concentrado en su portátil. Sebastián viajaba frecuentemente al extranjero por trabajo y estaba familiarizado con los lujos del salón VIP.
Sin embargo, hoy percibía algo distintivamente diferente, lo que hizo que apartara la vista de la pantalla para observar a la mujer mayor sentada pensativamente junto a la ventana. Había algo excepcionalmente cautivador en Evelyn que capturaba la atención de Sebastian. No era una ostentación de riqueza como la de otros pasajeros, sino su calma, su confianza y la natural autoridad que irradiaba en cada pequeño gesto. No pudo evitar pensar que aquella mujer era, sin duda, alguien especial, alguien que había superado muchas tormentas y aún así mantenía su dignidad inquebrantable. Mientras Sebastian observaba a Evelyn con respeto y curiosidad, Julia Monroe apareció. Acababa de comenzar su turno y entró al salón VIP para revisar rápidamente la lista de pasajeros de primera clase del vuelo. Al ver a Evelyn se detuvo un momento, entrecerrando los ojos con clara desconfianza. Prejuicios profundamente arraigados la llevaron a asumir de inmediato que Evelyn no pertenecía a un espacio tan exclusivo. Julia repasó rápidamente el atuendo de Evelyn, con una mirada cargada de juicio y desprecio. En su mente, una mujer de color, mayor y vestida modestamente como Evelyn, difícilmente podría permitirse un boleto de primera clase que costaba miles de dólares. Esto solo aumentó su incomodidad al ver a Evelyn sentada cómodamente en el lujoso salón, como si fuera su lugar legítimo. Se acercó rápidamente al mostrador de servicio y preguntó en voz baja a la recepcionista: ¿La señora mayor que está sentada junto a la ventana es realmente pasajera de primera clase? La recepcionista, ligeramente sorprendida por la pregunta, respondió cortésmente: Sí, señorita Monroe. Ella ocupa el asiento 1A en el vuelo de hoy. Julia frunció el ceño ligeramente, no satisfecha con la respuesta, pero no dijo nada más. En cambio, lanzó otra mirada escéptica hacia Evelyn, mientras su mente formaba conclusiones cada vez más sesgadas. Cegada por sus prejuicios, Julia no prestó atención a la elegante sobriedad de Evelyn, ni a la serena compostura que imponía admiración. Poco después, Julia salió del salón VIP con una única idea en mente. Debía haber algún error, o de alguna manera aquella mujer estaba explotando servicios que, en su opinión, claramente no eran para ella. Estos pensamientos negativos se fueron intensificando, apoderándose poco a poco de su mente, y decidió que, cuando surgiera la oportunidad, pondría las cosas en su lugar a su manera. Mientras tanto, Sebastian Harley seguía observando en silencio a Evelyn. Vio cómo Julia la miraba con desconfianza e inmediatamente reconoció que la joven azafata estaba cometiendo un gran error al subestimar a una mujer que, él estaba seguro, debía ser una figura poderosa aunque oculta. Sebastian se prometió a sí mismo que, si tenía la oportunidad, hablaría con aquella mujer para conocer más sobre su vida y las historias que debía haber vivido. Evelyn permanecía sentada tranquilamente junto a la ventana, completamente imperturbable ante las miradas curiosas o desdeñosas de Julia. Estaba acostumbrada a tales miradas a lo largo de su vida, habiendo enfrentado muchas situaciones similares en el pasado, y eran esas experiencias las que habían forjado su extraordinaria entereza. En ese momento, Evelyn no tenía idea de que su presencia en el salón VIP no solo dejaría una fuerte impresión en Sebastian, sino que también sería el inicio de un importante evento que se desarrollaría poco después. Con el paso del tiempo, el altavoz anunció que los pasajeros de primera clase debían prepararse para abordar. Evelyn se levantó lentamente, ajustó su bufanda plateada, tomó su preciado bastón y caminó pausadamente hacia la puerta. Sebastian observó en silencio cómo su silueta se desvanecía, con una mezcla de curiosidad y profundo respeto agitándose dentro de él. Poco sabía que, apenas unos minutos después, Evelyn y Julia protagonizarían una situación tensa y dramática que sería inolvidable para él y para todos en el aeropuerto ese día. Desde el momento en que Evelyn salió del salón VIP, avanzando con calma hacia la puerta de embarque, la ansiedad y la tensión de Julia Monroe aumentaron aún más. Sus pensamientos negativos se hicieron más claros, alimentados por prejuicios arraigados y una testarudez que emanaba desde lo más profundo de su subconsciente. Cuando miraba a Evelyn, ya no veía a una pasajera de primera clase, sino a una mujer que, deliberadamente, cruzaba un límite que, en su opinión, no le correspondía. Julia se situó cerca de la entrada a la cabina de primera clase, observando con atención a cada pasajero que abordaba. Cuando Evelyn apareció, con su habitual porte sereno y confiado, la ira de Julia se intensificó. No podía tolerar ver a Evelyn ingresar tan descaradamente a un espacio que creía reservado para otros. Para Julia ya no era un asunto personal.
Era una cuestión de proteger los estándares y la imagen de la aerolínea, una imagen por la que había trabajado arduamente durante años. Julia dio un paso al frente, bloqueando el camino de Evelyn. De repente sus fríos ojos azules se llenaron de desafío y arrogancia. Deliberadamente elevó la voz para que todos los pasajeros cercanos pudieran oír claramente. Disculpe, señora, pero necesito revisar su boleto nuevamente. Evelyn se sorprendió momentáneamente, pero recuperó rápidamente su calma. Abrió con suavidad su pequeño y costoso bolso de cuero, sacó su boleto cuidadosamente doblado y se lo entregó a Julia sin pronunciar una palabra. Los pasajeros cercanos comenzaron a prestar más atención a la situación, intercambiando algunas miradas curiosas y preocupadas entre ellos. Julia escaneó el boleto con una actitud fría y desdeñosa, frunciendo el ceño como si estuviera disgustada. Sabía muy bien que el boleto era perfectamente válido, pero sus prejuicios eran más fuertes que cualquier lógica. Quería aprovechar ese momento para afirmar su poder y autoridad. ¿Está segura de que este boleto es suyo?, preguntó Julia, hablando deliberadamente con un tono inconfundiblemente sospechoso, mientras le ofrecía a Evelyn una sonrisa fría y arrogante. Evelyn se mantuvo tranquila, respondiendo con gentileza pero firmeza. Como acaba de ver, es mi boleto. Asiento 1A en el vuelo de hoy. No entiendo por qué estamos perdiendo tanto tiempo en algo tan simple. La calma y seguridad de Evelyn solo hicieron que Julia se sintiera aún más desafiada. En lugar de recuperar el control de sus emociones, Julia alzó aún más la voz, haciendo que los pasajeros alrededor se volvieran más curiosos y atentos. Creo que aquí hay algo que no está bien, señora. Los boletos de primera clase no son algo que cualquiera pueda permitirse. Hemos descubierto muchos casos en los que los pasajeros usan boletos falsos o mejoran ilegalmente su asiento. No voy a permitir que eso ocurra en el vuelo de hoy. Las palabras de Julia llevaban claramente un tono de difamación pública, lo que provocó murmullos entre los espectadores. Algunas personas se miraron entre sí. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y compasión hacia Evelyn. Evelyn, sin embargo, se mantuvo increíblemente serena, sin mostrar enojo ni perder la compostura. En cambio, respondió con gentileza y autoridad. Entiendo perfectamente su responsabilidad, pero mi boleto ha sido claramente confirmado por el personal de la aerolínea. Le sugiero que revise el sistema nuevamente antes de continuar con acusaciones tan infundadas. Pero las palabras educadas de Evelyn solo sirvieron para agitar aún más a Julia. Para Julia, el hecho de que Evelyn se mantuviera tranquila y segura frente a ella era una ofensa aún mayor. Sentía como si Evelyn desafiara sutilmente su autoridad y reputación, lo que solo avivaba más su furia. Incapaz de contenerse por más tiempo, Julia se giró hacia los pasajeros que observaban, su voz elevándose aún más, cargada de agitación. Damas y caballeros, les pedimos disculpas sinceramente por esta inconveniencia, pero debo aclarar que algunos pasajeros han intentado fraudulentamente usar boletos inválidos para acceder al área de primera clase. Este tipo de deshonestidad es absolutamente inaceptable. Los pasajeros a su alrededor se miraban con incredulidad, impactados por las duras declaraciones públicas de Julia. Entre ellos, Sebastian Harley, un joven empresario que había observado a Evelyn anteriormente, frunció el ceño con incomodidad. Podía ver claramente que Julia estaba cruzando una línea y trataba injustamente a Evelyn, pero no estaba seguro de si debía intervenir. Evelyn miró a Julia con una mirada aguda pero serena. No estaba enojada ni levantó la voz para responder. En cambio, continuó afirmando la verdad con la autoridad que naturalmente emanaba de ella. Le he entregado mi boleto para su verificación. Es completamente válido. Si aún tiene dudas, le pido que verifique el sistema inmediatamente. Difamar e insultar el honor de un pasajero es un asunto grave. Confío en que lo entiende. Al oír esto, el rostro de Julia se enrojeció con una mezcla de ira y vergüenza por haber sido desafiada públicamente. Sus prejuicios y orgullo herido sobrepasaron por completo cualquier pensamiento racional. En lugar de detenerse a verificar profesionalmente, continuó gritando aún más fuerte. No necesito que me enseñe cómo hacer mi trabajo. Sé perfectamente lo que está haciendo, tratando de engañar a todos aquí. No voy a permitir que aborde este vuelo con un boleto fraudulento. La tensión alcanzó su punto máximo. Los pasajeros alrededor estaban visiblemente incómodos y mostraban simpatía hacia Evelyn. A medida que la situación se salía de control, algunas personas comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos, intuyendo que aquello podía escalar mucho más. Evelyn Crawford permanecía de pie, su rostro imperturbable.
Pero en lo profundo de su mirada comenzaba a vislumbrarse una profunda decepción, no solo hacia Julia, sino hacia el prejuicio invisible que aún existía en la sociedad moderna. Mientras Julia permitía que su ira y sus sesgos controlaran cada una de sus acciones, Evelyn sabía que esta confrontación no terminaría ahí, y que las consecuencias para Julia podrían ser mucho más grandes de lo que ella jamás imaginó. En ese momento sofocante de confrontación, mientras la calma de Evelyn Crawford seguía intacta, esa misma compostura parecía avivar aún más las llamas de rabia en la mente de Julia Monroe. Julia permanecía allí, respirando con dificultad, las manos temblorosas por la tensión, su orgullo mezclado con frustración, incapaz de soportar la idea de estar perdiendo frente a todos. El prejuicio que siempre había rondado en la mente de Julia ahora la controlaba por completo, convirtiendo una conversación normal en una batalla de honor y poder. Julia no quería admitir que estaba equivocada, y mucho menos perder el control frente a los pasajeros de alto perfil, personas que siempre creyó que solo ella era capaz de atender y manejar. Así que, cuando Evelyn sostenía tranquilamente su boleto, Julia sintió como si estuviera desafiando deliberadamente su autoridad. Incapaz de mantener la compostura por más tiempo, Julia dio un paso adelante y le arrancó el boleto de las manos a Evelyn. El movimiento repentino sobresaltó a todos los presentes. Evelyn alzó una ceja con sorpresa, pero permaneció completamente serena. Su mirada hacia Julia era firme, pero seguía irradiando autoridad. En ese momento, Julia perdió por completo la capacidad de pensar racionalmente. Ya no le importaban las consecuencias ni su propia dignidad. Con el rostro enrojecido por la rabia, levantó el boleto ante los ojos atónitos de todos los pasajeros presentes y gritó: «Si se niega a admitir su fraude, entonces no puedo aceptar este boleto falso ni un segundo más». Justo ante los ojos horrorizados de todos, Julia comenzó a romper el preciado boleto en su mano en pequeños pedazos. El sonido del papel desgarrándose resonó agudo en el aire silencioso, como una alarma escalofriante, señalando que Julia había cruzado una línea. Los pequeños fragmentos de papel cayeron al suelo, creando una escena caótica y tensa. Los pasajeros cercanos abrieron los ojos con incredulidad, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Algunas personas sacaron sus teléfonos para grabar el incidente, mientras que otras susurraban entre sí, expresando su decepción e indignación ante las acciones escandalosas de Julia. Entre los espectadores, el joven empresario Sebastian Harley permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos por el pánico y el descontento ante el comportamiento desmedido de Julia. Sabía que Evelyn no había hecho nada malo, pero la cautela que siempre mantenía en los negocios ahora lo detenía. Sebastian quería intervenir para defender a la mujer que había observado con respeto desde el salón VIP, pero en ese momento dudó, temeroso de que intervenir pudiera escalar la situación o afectar su propia reputación. No muy lejos, Abigail Miller, una mujer de mediana edad, bien vestida y elegante, presenciaba la impactante escena con una expresión preocupada. Abigail, que era sumamente sensible ante la injusticia, especialmente ante discriminaciones tan evidentes como aquella, sentía una fuerte indignación creciendo en su interior, deseando hablar en defensa de Evelyn de inmediato. Pero también ella dudó, temiendo que alzar la voz en un momento tan tenso pudiera involucrarla en la situación o generarle problemas innecesarios. Mientras tanto, Evelyn seguía en silencio, pero esta vez su mirada parecía más profunda y fría que nunca. Observó los pedazos de papel esparcidos por el suelo. Luego miró directamente a Julia, y su expresión ya no era de mera calma, sino ahora una advertencia aguda. ¿Está usted realmente segura de querer hacerse responsable de lo que acaba de hacer, jovencita?, dijo Evelyn, su voz suave pero cargada de un peso evidente en medio del silencio espectral. Julia sintió la garganta seca, pero su orgullo no le permitía dar marcha atrás. Respondió con una voz temblorosa, aunque todavía desafiante: «Solo estoy haciendo lo correcto para proteger la reputación de esta aerolínea. Si quiere demandarme, estoy completamente preparada para enfrentar las consecuencias». Evelyn no dijo nada más. Simplemente negó suavemente con la cabeza, su decepción más evidente que nunca reflejada en su mirada. El silencio de Evelyn ahora resultaba más aterrador que cualquier palabra, pues era su calma la que anunciaba la tormenta inminente. Los pasajeros alrededor comenzaron a murmurar en voz más alta. Estaban tanto curiosos como inquietos por lo que ocurriría a continuación. Algunos seguían grabando el incidente con sus teléfonos, con la intención de usarlo como evidencia si aquello se convertía en un escándalo de mayor magnitud.
La multitud miraba a Evelyn y a Julia conteniendo la respiración, mezclando su inquietud con un claro descontento hacia el comportamiento grosero y poco profesional de Julia. En ese momento, Sebastian Harley respiró hondo, diciéndose a sí mismo que tenía que hacer algo, pero sus pies se sentían como clavados al suelo. Por primera vez en su vida, Sebastian se sentía impotente frente a una injusticia tan evidente. Julia, en ese punto, aún no comprendía del todo la gravedad de sus acciones. Intentaba mantener una actitud fría y profesional, pero el pánico comenzaba a reflejarse en sus ojos. Julia se daba cuenta de que la situación se le había ido de las manos, pero ya no podía dar marcha atrás. En la atmósfera densa y tensa que rodeaba la puerta de embarque, Evelyn seguía de pie, su rostro sereno pero severo. Sabía que, desde ese momento, Julia Monroe había cruzado una línea que jamás debió cruzar, y que las consecuencias de sus acciones serían mucho más graves de lo que jamás imaginó. No solo para ella, sino para la aerolínea y todos los presentes en el aeropuerto ese día. En la atmósfera cargada y sofocante que rodeaba la puerta de embarque, mientras todos los pasajeros observaban con ansiedad y ojos muy abiertos, mezclando la curiosidad con la inquietud, el sonido de pasos rápidos rompió el pesado silencio. Un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, se acercó rápidamente a la escena del incidente. Era Richard Montgomery, el reconocido gerente senior de la aerolínea, cuya autoridad solo estaba por debajo de los más altos ejecutivos. En cuanto Richard apareció, todas las miradas intensas y curiosas se dirigieron hacia él. Richard Montgomery era ampliamente conocido por ser un hombre estricto y frío, pero siempre justo y correcto en su trabajo. Al acercarse, sus ojos agudos captaron de inmediato los pedazos del boleto roto en el suelo y la expresión de pánico y desorientación en el rostro de Julia Monroe. Con solo una mirada, Richard comprendió que había ocurrido una situación grave. Se volvió para mirar a Evelyn Crawford y, en ese breve instante, su mirada severa se suavizó, transformándose en un profundo respeto. Sin decir palabra, inclinó ligeramente la cabeza con gran formalidad ante Evelyn, un gesto de respeto que nunca antes había mostrado hacia nadie. Esta acción dejó atónitos y alarmados tanto a Julia como a los espectadores. Señora Crawford, dijo Richard con voz profunda y respetuosa, lamento sinceramente este incidente. Le ruego que acepte mis más sinceras disculpas, así como las de la aerolínea, por el comportamiento inaceptable que acaba de presenciar. Sus palabras resonaron claramente en el silencio sobrecogedor, haciendo que los pasajeros alrededor se sintieran aún más curiosos y sorprendidos. Pero lo que más los impactó no fue la disculpa inesperada del alto directivo, sino el nombre que acababa de pronunciar con tanta reverencia: Crawford. En ese momento, Julia Monroe quedó paralizada, sintiendo cómo la sangre dejaba de fluir y su corazón latía con fuerza salvaje en su pecho, mientras olas de inquietud y temor la golpeaban como una marea incontrolable. El inusual respeto que Richard Montgomery le había mostrado a Evelyn hizo que Julia se diera cuenta de que Evelyn no era tan simple como había pensado al principio. Su mente estaba abrumada por pensamientos negativos, tratando desesperadamente de encontrar una explicación razonable para una situación cada vez más aterradora. Pero cuando Richard Montgomery se volvió hacia Julia, su mirada pasó del respeto a una severidad escalofriante. Su voz resonó con claridad en cada palabra, como si quisiera que todos los presentes comprendieran plenamente la gravedad de la situación. Señorita Monroe, realmente no puedo entender en qué estaba pensando cuando se atrevió a insultar directamente a la presidenta y directora ejecutiva de esta aerolínea. La persona que fundó el grupo aéreo al que usted sirve, la señora Evelyn Crawford, es quien construyó desde cero la marca y reputación de nuestra aerolínea. Sus acciones irreflexivas y faltas de respeto han sobrepasado con creces los límites aceptables. Las palabras de Richard Montgomery resonaron con tal autoridad que Julia quedó paralizada. Su rostro se volvió pálido, como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. Sus labios temblaban, incapaces de articular una sola palabra. Se dio cuenta de que acababa de cometer el error más grave de su vida, uno que jamás podría deshacerse. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar de inmediato, dirigiendo sus miradas hacia Evelyn Crawford con una mezcla de asombro y admiración. Ninguno de ellos podría haber imaginado que la anciana tranquila y serena a la que Julia había insultado era en realidad la poderosa presidenta y directora ejecutiva de esa reconocida aerolínea. Varios pasajeros comenzaron a grabar la escena de inmediato, sintiendo que estaban presenciando un momento que pronto se convertiría
en noticia viral en redes sociales y en la prensa. Sebastian Harley, el joven empresario que había sido testigo de toda la situación, se sintió atónito ante la revelación. Había sospechado que Evelyn no era una persona común, pero jamás imaginó que tuviera semejante nivel de influencia. En ese momento, Sebastian solo pudo sacudir la cabeza con pesar por Julia, quien había subestimado a los demás debido a sus prejuicios mal fundados. Julia Monroe apenas podía mantenerse en pie. Las palabras de Richard Montgomery resonaban en su cabeza como una sentencia pesada de la que no podía escapar. Se volvió para mirar a Evelyn con una expresión horrorizada, suplicando perdón en silencio. Pero Evelyn solo la miró con decepción y lástima. Durante todo esto, Evelyn Crawford mantuvo su admirable compostura, sin mostrar señales de arrogancia ni de enojo ante la humillación de Julia. Simplemente asintió suavemente hacia Richard Montgomery y luego habló con una voz suave pero poderosa. Gracias, Richard. No quiero hacer de esto un gran escándalo, pero hay acciones que no podemos aceptar si queremos preservar los valores y la reputación de esta aerolínea. Creo que la señorita Monroe deberá reflexionar con mucho cuidado sobre lo que ocurrió hoy. Las palabras tranquilas de Evelyn hicieron que Julia se sintiera aún más humillada e impotente que nunca. En ese instante, comprendió que sus actos no solo habían sido un error personal, sino que habían causado consecuencias serias para la reputación de la aerolínea a la que había servido. Un lugar del que una vez se sintió orgullosa y en el que había invertido tanto. Bajo la mirada severa de Richard y el silencio imponente de Evelyn, Julia Monroe comprendió que su carrera en la aerolínea había terminado oficialmente en ese mismo instante. Pero más allá de la pérdida de su empleo, Julia sentía una profunda vergüenza y humillación, dándose cuenta de que sus prejuicios y arrogancia ciega habían destruido por completo el futuro que tanto se había esforzado por construir. En medio de los murmullos y la tensa atmósfera, Evelyn Crawford permanecía de pie con su habitual serenidad. A pesar de que su identidad secreta había sido revelada, sabía que después de ese día, no solo Julia Monroe, sino todos los que presenciaron el evento, aprenderían una valiosa lección sobre el respeto y la equidad, principios que había pasado toda su vida defendiendo y preservando. A medida que las palabras tranquilas pero contundentes de Evelyn llegaban a su fin, la tensión en la zona de embarque se volvió aún más densa. Todos los pasajeros que habían presenciado la escena permanecían inmóviles, comenzando a susurrar como pequeñas olas, aunque todos se esforzaban por mantener sus comentarios discretos y cautelosos. Julia Monroe, en ese momento, sentía que había caído en un abismo sin fin, sus ojos abiertos de par en par por la confusión y la desesperación al comprender plenamente las graves consecuencias de sus actos. Richard Montgomery la miró una vez más con una expresión severa que no podía disimularse. Luego sacó lentamente su teléfono del bolsillo del saco e hizo una llamada al cockpit con un tono autoritario. Capitán Reynolds, habla Richard Montgomery. Por favor, convoque de inmediato a la azafata Julia Monroe a la cabina. Tenemos una situación grave que debe resolverse antes de que el vuelo despegue. Las palabras de Richard sonaron frías y claras, provocando un escalofrío en la espalda de Julia. Cada palabra se sentía como una aguja que le atravesaba la mente, señalando que había llegado el momento del juicio y la rendición de cuentas. La mente de Julia se quedó en blanco. Su corazón latía con fuerza por el miedo y el profundo arrepentimiento. Pocos minutos después, un miembro del personal de seguridad de la aerolínea se le acercó, hablando con un tono cortés pero serio. Señorita Monroe, por favor acompáñeme a la cabina inmediatamente. El capitán y el vicepresidente de la aerolínea la están esperando. Julia tragó saliva, sabiendo que no tenía otra opción más que obedecer. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme mientras caminaba detrás del agente de seguridad. Bajo las miradas compasivas pero reprobatorias de los pasajeros, sentía que caminaba por un camino interminable, cada paso como una cuchilla que cortaba más hondo su sentido de dignidad, obligándola a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Cuando la puerta de la cabina se cerró tras ella, Julia sintió una presión pesada en el aire. Frente a ella estaba el capitán Jonathan Reynolds, un hombre de cabello entrecano y mirada aguda y severa, conocido por su carácter estricto. Sentado a su lado se encontraba Stephen Caldwell, el vicepresidente de la aerolínea, uno de los hombres más poderosos de la empresa, famoso por su compromiso con el mantenimiento de la disciplina y los valores éticos. Stephen Caldwell la miró con unos ojos fríos y severos, su rostro reflejando una profunda decepción.
Sin perder tiempo en cortesías, él comenzó a interrogar a Julia con un tono claro y cortante. Julia Monroe, ¿es usted consciente de que sus acciones recientes no solo constituyen una falta grave a la ética profesional, sino también un acto extremadamente serio de discriminación racial? Julia sintió como si una pesada losa se le hubiera posado sobre el pecho y apenas podía respirar. Bajó la mirada, intentando evitar la intensa mirada de Stephen, pero no podía escapar de su responsabilidad. Él continuó, con la voz cada vez más firme. Estoy esperando su explicación. ¿Por qué insultó y humilló públicamente a la presidenta y directora ejecutiva Evelyn Crawford frente a todos los pasajeros? ¿Por qué rompió su boleto en público, acusándola de fraude cuando ella tenía toda la documentación válida? Julia intentó recuperar la compostura, pero fracasó por completo. Temblaba mientras respondía, luchando por encontrar una justificación. Yo no sabía que era la presidenta Crawford. Solo seguía el protocolo. Stephen la interrumpió de inmediato, su tono cargado de sarcasmo, aunque aún severo. ¿Qué protocolo le permite insultar y menospreciar a una pasajera únicamente por su apariencia? Señorita Monroe, ¿entiende que lo que acaba de hacer es la manifestación más clara de prejuicio racial? ¿Algo que nuestra aerolínea jamás puede tolerar? Sus palabras la atravesaron como una hoja afilada, y Julia sintió como si el espacio dentro de la cabina se cerrara sobre ella. Stephen Caldwell la miró una vez más, su mirada cambiando de severa a profundamente decepcionada. Quiero la verdad, Julia. Tiene que admitir que actúa así por prejuicio racial. Asuma su error ahora, si quiere conservar al menos un poco de dignidad. Julia sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, y ya no pudo contener la vergüenza ni la humillación. Finalmente bajó la cabeza. Su voz temblorosa y débil rompió el silencio de la cabina. Yo me equivoqué. Dejé que mis prejuicios influyeran en mis acciones. Cometí un terrible error al tratar injustamente a la presidenta Crawford solo por su apariencia. Lo siento de verdad. El silencio volvió a envolver la cabina, pero esta vez era un silencio cargado de profunda decepción. El capitán Jonathan Reynolds suspiró suavemente, sin decir palabra, pero sus ojos reflejaban claramente la desilusión que sentía ante las acciones de Julia. Fue Stephen Caldwell quien finalmente habló, su voz cargada con el peso y la autoridad de un líder. Su disculpa llega demasiado tarde, Julia. Sus acciones han causado un daño significativo a la reputación e imagen de nuestra aerolínea. Además, insultó directamente a la fundadora de esta empresa, la persona que ha dedicado su vida a construir un entorno de trabajo justo, igualitario y profesional. Hizo una pausa y luego concluyó en un tono frío pero firme. Convocaremos una reunión urgente del comité disciplinario tras este vuelo para tomar una decisión formal respecto a su conducta, pero desde este momento queda suspendida indefinidamente, y le sugiero que reflexione con seriedad sobre lo que acaba de ocurrir y sobre las graves consecuencias que su prejuicio e irresponsabilidad han causado. Julia permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, entendiendo que su carrera acababa de terminar oficialmente. Pero más allá de eso, comprendía que esa lección dolorosa la acompañaría para siempre, recordándole las consecuencias catastróficas de permitir que los prejuicios y la arrogancia controlen sus acciones. Cuando la puerta de la cabina se abrió una vez más, Julia salió con una expresión aturdida y angustiada, las lágrimas aún frescas en sus mejillas. El ambiente dentro del avión era inusualmente silencioso. Cada pasajero la observaba con una mezcla de curiosidad y juicio. Julia sabía que las consecuencias que enfrentaba no se limitaban a su suspensión. Se le había obligado a abandonar la cabina y enfrentar algo incluso más duro que cualquier castigo: una disculpa pública ante todos los pasajeros. En el estrecho espacio de la cabina de primera clase, Evelyn Crawford permanecía sentada, tranquila y serena, su actitud inalterada a pesar de la reciente tensión y el grave insulto. No mostró alegría ni satisfacción al ver a Julia acercarse con el rostro lleno de vergüenza. En cambio, su mirada seguía firme, serena, pero profundamente intensa. A su lado estaba Richard Montgomery, su expresión seria y resuelta. Él había sido quien exigió que Julia hiciera la disculpa pública, como ejemplo para todo el personal de la aerolínea y como un compromiso con los pasajeros de que nunca se toleraría un acto de discriminación racial. Julia avanzó sintiendo su cuerpo más pesado que nunca. Respiró hondo, reuniendo los últimos restos de valor para enfrentar la mirada severa de Evelyn y la atención intensa de toda la cabina.
Los ojos fijos en ella la hacían sentir más nerviosa y expuesta, pero sabía que no tenía otra opción. Bajó la cabeza, su voz temblorosa y ahogada, pero intentando hablar con claridad para que todos los pasajeros pudieran oírla. Señora Crawford, le pido disculpas por lo ocurrido. Actué con falta de respeto y la insulté gravemente. Yo dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio, y eso fue un terrible error. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Sus palabras resonaron con claridad en la silenciosa cabina, pero la respuesta que recibió fue un frío silencio de parte de Evelyn. No era un silencio de perdón ni de aceptación fácil. Era el silencio de alguien que había experimentado y soportado muchas injusticias sin perder nunca su dignidad. En ese momento, Evelyn levantó lentamente la cabeza. Su mirada aguda se fijó directamente en Julia. Su voz resonó entonces, suave pero poderosa, cada palabra clara y deliberada. Acepto su disculpa, Julia, pero quiero hacerle una pregunta. Una que quiero que piense y responda con sinceridad, delante de todos los aquí presentes. La cabina se volvió aún más silenciosa, y todos los pasajeros contuvieron la respiración, expectantes. Todos sentían que la pregunta que venía era crucial, capaz de despertar una verdad profunda que muchos evitaban enfrentar en su vida cotidiana. Evelyn continuó, sin apartar los ojos de Julia, su voz lenta y muy clara. ¿Me estaría pidiendo disculpas así si yo fuera solo una mujer negra cualquiera, sin ser presidenta ni directora ejecutiva, sin poder ni estatus? Esa pregunta impactó la mente de Julia como un rayo, dejándola sin palabras. La cabina se llenó de susurros de inmediato. Los pasajeros intercambiaban miradas cargadas de significado, profundamente impactados por las palabras de Evelyn. Fue una pregunta decisiva, una verdad dura que nadie podía enfrentar o negar fácilmente. Julia se quedó paralizada, con la boca entreabierta pero incapaz de hablar. La pregunta de Evelyn fue como un espejo que reflejaba lo más profundo de su alma, exponiendo la dolorosa verdad que siempre había intentado evitar. No se había arrepentido de sus acciones discriminatorias, hasta que se dio cuenta de que Evelyn era una persona con poder. Y si Evelyn hubiese sido simplemente una mujer ordinaria, Julia ciertamente no estaría allí de pie, ni habría comprendido jamás la gravedad de su error. Julia sintió cómo toda la fuerza abandonaba su cuerpo. Bajó la cabeza profundamente, la vergüenza impregnando cada gesto y expresión. Incapaz de decir una sola palabra más, Julia solo pudo permanecer allí, soportando la humillación abrumadora que ella misma había provocado. Al presenciar la escena, Sebastian Harley y Abigail Miller, los pasajeros que habían sido testigos de toda la situación, ya no sentían curiosidad. En su lugar, compartían una profunda empatía y entendimiento por la lección tan poderosa que Evelyn acababa de impartir a todos. La tensión en la cabina de primera clase comenzó a disiparse lentamente, pero el eco de la pregunta de Evelyn seguía resonando en el aire. Evelyn miró a Julia una vez más. Su mirada ya no era fría, sino suavizada con un toque de gentileza, aunque aún firme. Julia, espero que después de hoy realmente entiendas que la dignidad y el respeto no deben juzgarse por la apariencia ni el estatus social. Debemos tratar a todos con equidad y respeto, sin importar quiénes sean, sin importar su raza ni su origen. Julia sintió débilmente y las lágrimas volvieron a caer, esta vez lágrimas de despertar y arrepentimiento sincero. Las palabras finales de Evelyn fueron una lección valiosa y profunda para todos los presentes en ese vuelo. Una lección sobre justicia, respeto y las devastadoras consecuencias de dejarse guiar por prejuicios ciegos. El ambiente del avión aún llevaba el aroma persistente de la tensión, como si todos intentaran sacudirse el impacto de lo que acababa de suceder. Tras la dolorosa disculpa pública y la implacable pregunta de Evelyn, que reflejaba una verdad difícil, parecía que todo terminaría allí. Pero no fue así. Richard Montgomery, el oficial de más alto rango en el vuelo, tomó una decisión inesperada que sorprendió a toda la tripulación. Julia Monroe continuaría con sus funciones, pero no como antes. Serviría a Evelyn Crawford durante el resto del vuelo como castigo simbólico y como advertencia firme sobre las consecuencias de la discriminación racial. Una oleada de murmullos recorrió la cabina de primera clase cuando se anunció la decisión. Algunos pasajeros intercambiaron miradas con una sensación de satisfacción, no porque disfrutaran ver a alguien humillado, sino porque sentían que se estaba haciendo justicia. Otros guardaron silencio, pero sus ojos delataban su curiosidad. Todos querían presenciar ese dramático giro de roles. Julia no dijo nada,
Bajó la cabeza para recibir la orden, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. No solo era la vergüenza, era la realización tardía de creencias que había mantenido ciegamente durante años. Caminó lentamente de regreso a la cabina de primera clase, donde Evelyn estaba sentada, inmóvil, su porte inquebrantable, como si ninguna tormenta pudiera tocarla. ¿Puedo ofrecerle algo, señorita Crawford?, preguntó Julia, su voz seca, aunque intentaba mantenerse serena. Evelyn levantó la mirada. Su expresión no era de desprecio ni frialdad, solo serena, con un matiz de tristeza. Asintió con suavidad. Té negro, sin azúcar, y unas rodajas de limón fresco. Julia asintió y se dio vuelta para retirarse. Detrás de ella, los ojos de pasajeros como Sebastian Hartley, Abigail Miller y muchos otros se clavaban en su espalda, haciendo que cada paso se sintiera más pesado sobre su ya fracturado sentido de la dignidad. Nunca antes, en sus 10 años como azafata, Julia se había sentido tan desconectada del uniforme que llevaba. Cuando regresó con la bandeja de té, bajó la cabeza y la presentó a Evelyn. Cada movimiento era lento, casi excesivamente cuidadoso, como si realizara un ritual en lugar de un servicio de rutina. Evelyn aceptó el té, lo colocó con delicadeza sobre la pequeña mesa frente a ella, sin apartar la vista de Julia. ¿Alguna vez ha atendido así a un pasajero?, preguntó Evelyn, con una voz suave como una brisa. Julia dudó y respondió en voz baja. No, nunca. ¿Recuerda cómo se sintió cuando me vio entrar a la cabina VIP más temprano?, continuó Evelyn, sin esperar respuesta. Lo que sintió en ese momento fue duda, incomodidad, eso que la gente llama, educadamente, intuición. Pero en realidad era prejuicio. Una vieja reacción alimentada por ideas sesgadas e injustas. Julia guardó silencio. Las palabras de Evelyn, aunque no eran críticas severas, atravesaban el frágil escudo que había intentado construir para ocultar su remordimiento. Evelyn dio un sorbo a su té, luego dejó la taza sobre la mesa y volvió su mirada hacia la ventana, donde las nubes blancas pasaban rápidamente bajo las alas del avión. Por suerte, no eres la primera persona que piensa que no pertenezco aquí, y no serás la última. Pero hoy, espero que seas una de las pocas que se atreve a enfrentar sus errores y cambiar por ellos. Esas palabras no eran solo para Julia. Resonaban en cada uno de los pasajeros que presenciaban en silencio el intercambio entre las dos mujeres. Una, humillada por el color de su piel y su sencillez. La otra, que alguna vez usó su pequeño poder para juzgar a los demás. Julia comenzó su tarea de servir a Evelyn durante el resto del vuelo. Ya no como jefa de cabina, sino como aprendiz. Tenía que llevar cada plato, ajustar almohadas y mantas, escuchar atentamente cada pedido de Evelyn, mostrando absoluto respeto. No porque Evelyn fuera directora ejecutiva, sino porque era una persona a la que Julia había intentado negar, simplemente porque no encajaba con la imagen que ella creía correcta. Los demás pasajeros susurraban, intercambiando miradas llenas de significado. No dijeron nada, no aplaudieron, pero por dentro se sentían conmovidos. Cada uno, a su manera, recordó alguna vez en la que aceptaron en silencio una injusticia, o ignoraron una mirada despectiva porque creyeron que no era su asunto. Abigail Miller, la abogada rubia sentada en el asiento 4B, inclinó la cabeza y susurró a Sebastián. Nunca había visto un castigo tan suave y al mismo tiempo tan pesado. Sebastián asintió, con los ojos aún fijos en Evelyn. No necesita decir mucho. Su sola presencia ya es una lección. El vuelo continuó, pero la atmósfera había cambiado por completo. El aire sofocante, el prejuicio oculto bajo el lujo superficial, habían desaparecido. En su lugar surgió un despertar, una lección viva sobre cómo debemos tratarnos unos a otros. Una lección que Julia Monroe y muchos otros pasajeros llevarían consigo mucho después de que el avión tocara tierra. El vuelo transcurrió en una quietud inusual, no de paz, sino como si cada persona estuviera sumida en sus propios pensamientos. Pensamientos que normalmente evitan enfrentar. Y entre la vasta inmensidad del cielo, donde uno fácilmente puede sentirse pequeño, Julia Monroe estaba enfrentando el mayor desafío de su vida, a sí misma. Evelyn, la mujer que Julia había menospreciado, se había convertido ahora en el centro de la cabina de primera clase, pero no por su estatus como directora ejecutiva, ni por su riqueza, sino por su compostura, su agudeza intelectual y su admirable generosidad. Era esa compostura la que imponía un peso del que Julia no podía escapar en ese momento. Cuando Julia se inclinó para acomodar la almohada detrás de Evelyn, la voz de ésta se alzó,
suave como un susurro, pero resonando en la conciencia de Julia como una campana. ¿Alguna vez han puesto en duda tu capacidad por el color de tu piel, Julia? Julia se estremeció. La pregunta no fue lanzada como una acusación. No había ira ni sarcasmo, solo una simple pregunta. Pero fue como una flecha que atravesó la armadura invisible que Julia había construido a su alrededor. Permaneció inmóvil por un momento, con las manos tensas tras la espalda, intentando suprimir el extraño temblor en su pecho. No, respondió con voz ronca. Nunca han cuestionado mi capacidad por ser blanca. Evelyn no respondió de inmediato. Simplemente asintió en silencio, como si ya conociera esa respuesta. Pero la forma en que la miró, amable pero firme, hizo que Julia se sintiera más pequeña que nunca. Entonces has vivido una vida con la que muchos solo pueden soñar, continuó Evelyn, su mirada perdida en la ventana, donde las nubes flotaban como recuerdos fragmentados. Puedes entrar al salón VIP sin que te cuestionen. Te dan el beneficio de la duda sin que tengas que demostrar nada. Puedes cometer un error sin que culpen a toda tu comunidad por ello. Un nudo se formó en la garganta de Julia. Las palabras de Evelyn, aunque no eran acusatorias, dolían más que cualquier crítica. De pronto, imágenes pasaron por su mente como una película en retroceso. Las veces que frunció el ceño al ver a una persona de color en primera clase. Las veces que llamó a seguridad simplemente porque un chico negro entró por error en la zona de clase ejecutiva. Las veces que suspiró con molestia al atender a alguien que no vestía ropa de diseñador. Todo tan claro como una acusación invisible. Y luego, la imagen más nítida de todas. Los ojos de Evelyn cuando ella le golpeó la mano. No era una mirada de rabia, sino de dolor. Como si no le doliera el insulto en sí, sino el hecho de que, una vez más, el pasado se repitiera disfrazado de presente. Julia apartó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Evelyn. Caminó rápidamente hacia la cocina del avión, donde solo el zumbido constante del motor llenaba el silencio. Se apoyó contra el gabinete de alimentos, con los hombros temblando. No lloró en voz alta. No hubo sollozos, solo lágrimas silenciosas cayendo. Una liberación largamente retrasada de alguien que se estaba viendo a sí misma, no a través de un espejo, sino a través de los ojos de otra persona. Cuando regresó, Evelyn seguía sentada allí, tranquila, como si nada hubiera pasado. Julia se inclinó, colocando con cuidado la bandeja de frutas sobre la mesa, y entonces habló suavemente. Lo siento por todo. No solo por lo que hice hoy, sino por todo lo que pensé y hice sin darme cuenta. Evelyn la miró durante un largo instante, luego asintió. No como señal de perdón, sino como reconocimiento. El cambio empieza con la conciencia, Julia. Y el dolor es el primer precio que debemos pagar. El aire entre ambas ya no era un campo de batalla. Era un momento de comprensión. En toda la cabina de primera clase, aunque nadie hablaba, el cambio se sentía, como presenciar un alma rompiéndose y luego renaciendo del otro lado. Sebastian Hartley escribió en silencio una línea en su cuaderno, sus ojos aún sobre Evelyn y Julia. Hay lecciones que no pueden enseñarse con palabras, solo pueden grabarse en las heridas donde el orgullo es atravesado por la verdad. El vuelo continuó bajo un cielo sereno, pero en el interior de los corazones de quienes iban a bordo, una tormenta comenzaba a disiparse. Y tras esa tormenta, comenzaron a asomar los primeros rayos de conciencia, nacidos de una pregunta tan simple como profunda. ¿Alguna vez han puesto en duda tu capacidad por el color de tu piel? Una pregunta no solo para Julia, sino para todos los que alguna vez se creyeron diferentes, olvidando que la única diferencia real debería ser si sus corazones han aprendido, o no, a empatizar. Apenas las ruedas del avión tocaron tierra, el alivio aún no se había extendido por la cabina, cuando un ambiente tenso volvió a apoderarse del lugar. Julia Monroe no necesitó que nadie le recordara lo que la esperaba tras las puertas del aeropuerto. No se dirigió al área de descanso de la tripulación como era costumbre, sino que fue escoltada por dos oficiales de seguridad hasta una sala apartada, un lugar reservado solo para los incidentes más graves en la historia de la aerolínea. La placa de bronce fijada en la pesada puerta rezaba claramente: Sala de reuniones estratégicas, Junta Ejecutiva. Un lugar al que ningún auxiliar de vuelo quería entrar, a menos que fuera por un reconocimiento ceremonial. Dentro de la sala insonorizada y fría, las luces fluorescentes blancas iluminaban una larga mesa de conferencias, rodeada de rostros expectantes. En la cabecera de la mesa se encontraba James Whittaker, el director de operaciones,
famoso por su carácter frío y su política de tolerancia cero. Hojeaba un grueso expediente titulado Vuelo 934, alegaciones de grave discriminación racial. Sentado junto a él estaba Stephen Caldwell, vicepresidente ejecutivo, quien había compartido cabina con Julia. Pero hoy su mirada no era de furia, sino de decepción silenciosa, más amarga que cualquier regaño. Julia se quedó allí, con el uniforme arrugado tras el largo vuelo, el cabello recogido apresuradamente hacia un lado, las manos fuertemente entrelazadas frente a su abdomen, como si intentara evitar que le temblaran. Ya no había filas de asientos de pasajeros detrás de las cuales esconder su sonrisa falsa, ni placa de jefa de cabina que le ayudara a convencerse de su autoridad. Solo una persona, desnuda y expuesta, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. James Whittaker fue el primero en hablar, con una voz firme y profesional, como el bisturí de un cirujano que corta con precisión sobre el problema. Señorita Monroe, hemos reunido declaraciones completas de los pasajeros, grabaciones de la cabina de primera clase y reportes de la tripulación. ¿Tiene algo que decir antes de que tomemos una decisión disciplinaria? La sala cayó en un silencio absoluto. Julia respiró hondo. Su voz era ronca, pero ya no temblaba como antes. Yo admito que lo que ocurrió en este vuelo fue completamente mi culpa. Actué sin control, sin respeto hacia los pasajeros. Y lo peor de todo, permití que mis prejuicios sobre el color de piel guiaran mi comportamiento. Un breve estremecimiento de sorpresa se reflejó en los rostros presentes. Que una empleada admitiera haber cometido un acto de discriminación racial frente a la alta dirección no solo era inédito en la empresa, sino raro en toda la industria aérea. Nadie la había obligado a decirlo. No tenía un abogado a su lado. Pero lo dijo como si ella misma necesitara oír esa confesión en voz alta, para dejar de negarla. Stephen Caldwell asintió lentamente, como si por fin escuchara lo que había esperado que Julia enfrentara. ¿Entiende las consecuencias de sus acciones?, preguntó, con voz grave. Julia respondió sin dudar. Lo entiendo, y estoy preparada para aceptar cualquier medida disciplinaria, incluso el despido. Pero, ¿puedo agregar algo más? James le hizo un gesto para que continuara. Julia tragó saliva, alzó la vista hacia el equipo directivo. Sus ojos reflejaban un arrepentimiento innegable. Solía pensar que era una buena persona, educada, diligente, sin hacer daño a nadie. Pero no me di cuenta de que, a veces, el mal no necesita gritar ni golpear. Puede venir en forma de no mirar a alguien a los ojos, de dudar de alguien solo por su color de piel. Y cuando le retiré la mano a la señora Crawford, no solo la herí a ella, dañé todo este sistema. Nadie dijo una palabra, pero el ambiente en la sala pareció cambiar. Seguía siendo serio, pero ya no se sentía como un tribunal frío. Era un espacio donde uno tenía que enfrentar su humanidad, su lado más feo, y también la posibilidad de redención. Tras un minuto de silencio, James Whittaker cerró el expediente y entrelazó las manos sobre la mesa. La Junta Disciplinaria se reunirá en las próximas 24 horas. Por ahora queda suspendida sin sueldo y su pasaporte interno de la aerolínea será revocado temporalmente. También deberá asistir a un programa especial de formación en conciencia racial, supervisado nada menos que por la presidenta Evelyn Crawford. Después de ese curso, la Junta revisará si se le otorgará una segunda oportunidad. Julia inclinó la cabeza, no por decepción, sino porque dentro de ella había crecido algo más grande que el miedo a perder su empleo. La conciencia de que, si se le daba la oportunidad de empezar de nuevo, jamás volvería a permitir que sus creencias sobre lo correcto fueran oscurecidas por una visión estrecha del mundo. Antes de que abandonara la sala, Stephen Caldwell se puso de pie y caminó hacia ella. No le tendió la mano ni sonrió. Solo dijo una frase que fue tanto advertencia como recordatorio. El verdadero valor no consiste solo en atreverse a volar en medio de una tormenta. A veces se trata de atreverse a mirar la parte más oscura de uno mismo y no apartar la vista. La puerta se cerró detrás de Julia, y en el frío del pasillo vacío, supo que lo más difícil no había sido esa reunión. Lo más difícil era el camino que vendría. Aprender a ver el mundo no con los ojos del prejuicio, sino con los ojos bien abiertos de alguien que ha tropezado, y ahora lucha por levantarse con todo su corazón. La puerta de la sala de reuniones apenas se había cerrado tras Julia cuando, menos de 10 minutos después, volvió a abrirse. Pero esta vez quien entró no era un investigador ni un gerente de asuntos internos. Era Evelyn Crawford. Como siempre, impecable. Su cabello plateado perfectamente recogido,
su traje gris neutro abrazando su figura con elegancia, sus zapatos de cuero negro pulido resonando con cada paso deliberado sobre el suelo de madera. La sala, ya de por sí seria, pareció adquirir una nueva densidad, una presencia silenciosa pero cargada de autoridad. Todos en la sala, incluido el director James Whittaker, se pusieron de pie al verla entrar. Evelyn hizo un leve gesto de asentimiento. Su mirada no reflejaba enojo ni dolor, pero brillaba con determinación, como si no estuviera allí para cerrar una crisis, sino para abrir un nuevo capítulo. Quisiera decir unas palabras al consejo, dijo con voz profunda y clara, sin rastro de temblor ni furia. Sé que todos están esperando la decisión final sobre la señorita Monroe, y podría dejarlo en manos de los procedimientos internos habituales. Pero este incidente, creo yo, no puede verse como un simple error. La atmósfera ya pesada se volvió aún más densa. Todos pensaban que Evelyn pediría el castigo más severo, quizás incluso la destitución inmediata. Nadie se atrevió a interrumpir, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos en un silencio atónito. No recomiendo despedir a Julia Monroe, dijo Evelyn lentamente, con claridad. James frunció el ceño. Stephen Caldwell abrió los ojos con sorpresa. Algunos de los asesores en la mesa bajaron la vista a sus documentos, inseguros de si habían escuchado bien. Pero Evelyn se mantenía en pie, tranquila en el centro, como si hubiera considerado esta decisión con anterioridad, cada palabra dicha con intención. Despedir a alguien por discriminación racial suena justo y correcto, pero eso nos haría pasar por alto algo importante. La oportunidad de cambiar, la posibilidad de enmendar. Julia no es la primera en dejar que sus prejuicios nublen su juicio profesional, y lamentablemente no será la última. Pero si no comenzamos con ella, entonces ¿cuándo vamos a empezar? Hizo una pausa y luego se volvió hacia Stephen. Propongo que, en lugar de despedirla, impongamos una sanción disciplinaria acompañada de una reeducación rigurosa. Un curso intensivo de 6 meses sobre conciencia cultural, comportamiento inclusivo, historia de la discriminación racial y métodos para desmantelar prejuicios internos. Julia no podrá trabajar en vuelos comerciales durante este periodo. Cada etapa de su formación será reportada directamente a mí. Luego se volvió hacia James. Además, propongo que establezcamos una nueva junta de evaluación de conducta profesional y ética, con la autoridad para supervisar casos como este, no solo para gestionarlos, sino para transformar a los empleados desde la raíz. Julia será nuestro primer caso. La sala quedó en silencio durante varios segundos eternos. Stephen fue el primero en hablar, aún con cierto escepticismo en la voz. Señora Crawford, ¿está segura de que esta decisión no se malinterpretará como demasiado indulgente? Después de todo, usted es la víctima en este caso. Evelyn respondió con una mirada penetrante. No necesito lástima ni venganza, Stephen. Necesito ver un sistema que mejore después de cada tropiezo. Despedir a alguien no nos hace una mejor aerolínea. Solo enseña a personas como Julia a esconder más profundamente sus defectos, hasta que resurgan en otro momento y lugar. Quiero intentar cambiar eso. Finalmente se llamó a Julia de nuevo a la sala. Al entrar, su rostro aún mostraba señales de confusión, sin esperar nada bueno de aquella reunión. Evelyn se acercó directamente a ella, sin intermediarios. Su voz se suavizó, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Julia. He pedido al consejo que no te despidan, no porque perdone tus acciones, sino porque quiero ponerte un desafío aún más duro. Un cambio real. Vas a pasar 6 meses en formación bajo estricta supervisión. Tendrás que demostrar que puedes formar parte de un futuro en el que no exista la discriminación racial en esta industria. Y si fallas, no habrá segunda oportunidad. Julia se quedó congelada, con los ojos llenos de lágrimas, no por haber sido salvada de un castigo, sino porque, por primera vez en su vida, entendía lo que significaba que alguien confiara en ella cuando no lo merecía. Hizo una profunda reverencia ante Evelyn temblando. Y yo sé que no merezco su ayuda, pero no la defraudaré. Evelyn asintió ligeramente. No necesito tu gratitud. Necesito que te superes a ti misma. En esa sala, el silencio ya no era una presión. Era un comienzo, una oportunidad, una transformación que quizás no sería fácil, pero sí absolutamente necesaria. Y Julia Monroe, aquella que había dejado que el prejuicio nublara su conciencia, se encontraba por primera vez en la encrucijada de su vida, con un mapa que ella misma tendría que aprender a redibujar desde cero. El ambiente en la sala de reuniones se suavizó gradualmente tras la conclusión del consejo.
Los miembros del liderazgo se retiraron uno a uno, dejando solo a Evelyn y a Julia en la ahora inquietantemente tranquila sala. Ya no había miradas inquisitivas, ni papeles de política, ni el sonido de teclas escribiendo. Solo dos mujeres de pie, en lados opuestos de un error, enfrentándose en silencio. Evelyn se sentó en la silla junto a la ventana, donde la luz del atardecer se filtraba suavemente a través del vidrio esmerilado. No hizo ningún gesto, no señaló nada, no obligó. Pero Julia, casi instintivamente agradecida, también sacó una silla y se sentó frente a ella, con la espalda recta y las manos apretadas. Evelyn miró a Julia durante un largo rato, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Luego, con su característica voz profunda y cálida, que había sido su sello durante todos sus años en la industria aeronáutica, habló. «Sabes, Julia, cuando arrancaste el boleto de mi mano y lo rompiste frente a todos, no sentí rabia de inmediato. Sentí cansancio. Un cansancio tan profundo que solo quería darme la vuelta e irme». Julia tragó saliva con dificultad, evitando la mirada de Evelyn, como si esas palabras hubieran tocado el lugar más vulnerable de su alma. Una vergüenza que ninguna disculpa podía borrar. Pero entonces recordé la primera vez que me negaron el embarque, aunque tenía el boleto en la mano. Era muy joven. Había trabajado el doble para poder pagar ese pasaje. Era solo clase turista, nada especial, pero había soñado con ese vuelo durante un mes. Me quedé ahí parada, oyéndoles decirme en la cara, «Su nombre no está en el sistema», aunque tenía el boleto impreso con el código de confirmación. Aún así, llamaron a seguridad y me sacaron escoltada, solo por ser una chica negra con ropa gastada que destacaba entre una multitud de pasajeros blancos. Julia parpadeó, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla, sin molestarse en limpiarla. Evelyn continuó, su tono libre de amargura, mostrando solo la crudeza de la verdad. «No te estoy diciendo esto para que sientas lástima por mí, Julia. Te lo digo para que entiendas. Hoy no es la primera vez y yo no soy la primera. Millones de otros han pasado y siguen pasando por esto en silencio, sin nadie que los defienda, sin nadie que alce la voz». Evelyn hizo una pausa, apoyando el codo en el reposabrazos, sus ojos llenos de experiencia fijos en Julia. «Si hoy yo fuera solo una anciana negra sin título, sin poder, ¿tendrías que pedirme disculpas? ¿Lo harías?» Julia asintió, bajando la cabeza como confesando ante un juez invisible. «Es cierto, yo no sé cómo me convertí en la persona que soy. Pensé que había sido criada bien, que era justa, pero en ese momento solo vi que no eras como la gente a la que suelo atender, y dejé que mi juicio dictara mis acciones». Evelyn alzó una ceja, y su voz se volvió más aguda, no para regañarla, sino para atravesar las últimas defensas que aún protegían a Julia. «No eres la primera persona que piensa que fue criada bien, y aún así hiere a otros. El problema es que, cuando no eres tú quien es juzgado todos los días por el color de tu piel, no entiendes cuán profundamente eso afecta la vida de alguien más». Hizo una breve pausa y luego preguntó, «¿Sabes por qué no pedí tu despido?» Julia negó con la cabeza, las lágrimas corriendo y manchando su rímel, dejando dos largas líneas negras en su rostro. Evelyn se inclinó hacia adelante, su mirada nunca alejándose del rostro de Julia. «Porque la venganza es el camino fácil, pero el cambio requiere coraje. No necesito que desaparezcas de esta aerolínea. Necesito que enfrentes quién eres, que aprendas desde cero y que uses tu experiencia para ayudar a otros. No quiero otra Julia Monroe en el futuro». El silencio cayó nuevamente, pero esta vez no era un vacío tenso, sino un silencio lleno de despertar. Julia temblaba, no solo de vergüenza, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que su corazón comenzaba a cambiar. No por miedo, sino por el peso de una compasión tan grande que jamás imaginó recibir. «Prometo que no dejaré que esta oportunidad sea en vano», susurró, casi como jurándoselo a sí misma. Evelyn se puso de pie sin decir nada más. Mientras caminaba hacia la puerta, dejó atrás a una mujer sentada entre los escombros de sus propios prejuicios, de creencias que una vez pensó que eran normales y que ahora debía reconstruir, pieza por pieza. La puerta se cerró suavemente, pero con firmeza detrás de Evelyn. En ese momento, no hubo necesidad de más palabras ni de justificaciones. Evelyn había plantado una semilla de cambio, no en una organización, sino en una persona. Y a veces ahí es donde verdaderamente comienza una revolución. La puerta se cerró tras Evelyn Crawford, dejando a Julia Monroe sola en la ahora vacía sala de conferencias. La luz de la tarde se filtraba a través de los gruesos ventanales,
haciendo que el silencio fuera tan profundo que Julia podía oír su propia respiración temblorosa. Pero en medio de esa quietud, algo estaba cambiando. No externamente, sino muy dentro de ella. Ya no lloraba. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por un sentimiento pesado. Pero ya no era solo vergüenza. Era responsabilidad. Una profunda realización se filtraba en cada respiración, en cada latido del corazón de Julia. Había vivido su vida en un mundo diseñado para ocultar los prejuicios, para disfrazar la injusticia bajo el manto de procedimientos y reglas. Y fue Evelyn, con su aterradora calma y su compasión inesperada, quien había desgarrado ese velo con solo unas palabras, una mirada y la negativa a buscar venganza. Al día siguiente, Julia llegó temprano, incluso antes de que abriera el centro de entrenamiento contra el sesgo. Vestía de manera sencilla, sin maquillaje, sin esa sonrisa cortés que solía acompañarla cuando estaba en primera clase sirviendo café. Se paró frente a la puerta como quien se encuentra ante una encrucijada en su vida. Y verdaderamente lo era. Ya no llevaba el uniforme de azafata, ni la reluciente placa con su nombre, ni su maleta ordenadamente embalada que antes arrastraba como una extensión de la imagen que se había obsesionado por mantener. Solo estaba ella, una persona que cargaba consigo el equipaje de sus errores y el deseo de cambiar. Dentro del aula, el instructor, un hombre asiático de mediana edad con una sonrisa en los ojos y una voz suave como un susurro, la recibió con un gesto amistoso. Bienvenida a tu viaje de autodescubrimiento. Habló sin emitir juicio, sin mencionar el pasado. Aquí todos alguna vez llevamos un espejo distorsionado, pero nuestra misión es limpiarlo para poder vernos a nosotros mismos y a los demás con mayor honestidad. Julia guardó silencio. Esas palabras no eran simplemente la apertura de un curso. Eran el brazo extendido de un mundo al que ella, alguna vez, había dado la espalda. Durante las semanas que siguieron, Julia soportó sesiones difíciles. Hubo días en los que tuvo que enfrentarse a la imagen de su propio pasado a través de videos, recreaciones o análisis de sesgos inconscientes que antes había desestimado como meras teorías lejanas. Escuchó historias de pasajeros rechazados no por sus boletos, sino por el color de su piel. Vio gráficos que mostraban cómo las oportunidades de carrera, la vivienda y la educación eran arrebatadas por un sistema de racismo que operaba como una máquina silenciosa. Y lo más importante, escuchó, y tuvo la obligación de escuchar, a personas como Evelyn, pero que no tuvieron el poder de recibir una disculpa pública. No se resistió. Escuchó, tomó notas, volvió a aprender desde cero, como una niña. 6 meses después, Julia regresó a la sede de la aerolínea, esta vez no para recibir una promoción ni elogios, sino para presentar su informe de progreso ante Evelyn y la junta directiva. En la reunión, ya no era la mujer que había gritado a una anciana negra en el aeropuerto. Era alguien que sabía cuándo guardar silencio, cuándo detenerse y observar, cuándo hacer preguntas en lugar de asumir, y lo más importante, alguien que reconocía humildemente sus errores del pasado. Evelyn leyó el informe, hojeando cada página con una mirada profunda e inescrutable. Finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de Julia. ¿Crees que has cambiado?, preguntó. Julia respiró hondo. La pregunta no era solo una prueba, era una oportunidad final de hablar con honestidad o seguir escondiéndose. No creo que haya cambiado lo suficiente, respondió. Solo creo que he empezado a ver cosas que antes elegía no ver, y no voy a detenerme aquí. Evelyn asintió lentamente, una pequeña sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Eso es suficiente para hoy, dijo, pero no suficiente para toda una vida. Sigue adelante. Aquella tarde, bajo la tenue luz del sol que se filtraba en el aeropuerto, Julia se encontraba frente a un grupo de jóvenes nuevos auxiliares de vuelo en su primera sesión de entrenamiento. Estaba allí en su nuevo rol, instructora de cultura de servicio y lucha contra los prejuicios. Recuerden, dijo con voz firme pero serena, cada pasajero que sube al avión no solo lleva equipaje, también lleva consigo sus historias, sus heridas invisibles. Nunca sean la persona que les haga sentir que no pertenecen aquí. Mientras los jóvenes la miraban con respeto, Julia Monroe supo que ya no era la misma persona. La historia no terminó con venganza, sino con una oportunidad y el renacimiento de un alma que alguna vez se perdió en un mundo aún lleno de tanta injusticia. Quizá lo más poderoso no sea la capacidad de castigar, sino la amabilidad de ofrecer una oportunidad de cambio. Evelyn Crawford lo hizo. Y Julia, quien alguna vez fue la antagonista, había comenzado otro viaje. El viaje de convertirse en una mejor persona,
día a día, elección tras elección, palabra tras palabra. Y a veces eso es lo único necesario para hacer que el mundo sea un poco mejor. ¿Y tú? Si fueras Evelyn en esta historia, ¿tendrías la gracia de ofrecer una oportunidad de cambio a quien alguna vez te ofendió? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta. Compártela con quienes necesiten escucharla y suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima historia inspiradora. Gracias por vernos.